Listo. Lo que yo les comentaba es que vamos a estar haciendo estas sesiones un poco prácticas. Normalmente, las sesiones van a estar dadas o vamos a estar utilizando, los softwares de R y RStudio, pero a la par también vamos a estar utilizando, presentaciones para ejemplificar algunos conceptos generales. Pero la idea que tengo con este curso es que conforme vayamos viendo los temas, yo les vaya dejando actividades a ustedes para que vayan desarrollando o vayan resolviendo problemas. ¿A qué me refiero? Vamos a estar viendo la parte de programación condicional bastante. ¿A qué me refiero con esto? Que suponiendo que se cumple alguna condición, si se cumple cierta condición, ¿qué debe de pasar con el programa, no? ¿Se debe de ejecutar esto, se debe ejecutar aquello? Se debe de salir del programa, todo eso lo vamos a estar viendo. Entonces, la idea es que yo les dé las herramientas y conforme les vaya dando las herramientas, les voy a ir dejando ciertos problemas, no, perdón, para que también los vayan resolviendo. Cada una de ustedes y uno de ustedes va a tener problemas específicos. ¿Para qué? Para que vayan desarrollando también esa parte lógica. Entonces ya se los estaré mandando conforme vayamos avanzando. Lo que quiero ver ahorita es una parte importante que no sé si en la sesión del lunes haya quedado claro. Esa parte alcancé a explicarlo muy rápido, muy general, pero voy a compartir la pantalla. Y lo que quiero mostrarles es esto. Voy nada más a mantener la cámara apagada para que no me genere aquí problemas con la pantalla que les estoy presentando. Ok, tal vez han escuchado ya muchos y muchas de ustedes sobre la inteligencia artificial, ¿no? Toda esta parte que mencionan que el año 2023 es el año de la inteligencia artificial y últimamente a lo largo de estos años ya ha estado mucho en avance. Los algoritmos de Machine Learning, Deep Learning y toda la parte de inteligencia artificial, incluso con el desarrollo y programación de robots. Entonces, lo que se hizo muy famoso este año y finales del año pasado fue algo que le llaman un modelo de lenguaje llamado ChatGPT. Este modelo de lenguaje tiene una característica muy interesante que es un modelo de lenguaje que de cierta forma ha venido a revolucionar, por así decir, ciertas disciplinas o ciertas áreas en específico, tanto en la ciencia como en la parte social, como en la parte de artes. Todas estas disciplinas de cierta manera ya están involucrando la inteligencia artificial, ya están también, de cierta manera, utilizando en la parte profesional todo este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Si colocamos en nuestro navegador simplemente las palabras ChatGPT, la primera opción que nos salga o la segunda tiene que ser la opción donde dice aquí OpenAI. Esta opción cuando la seleccionemos nos va a aparecer en esta primer página, le ponemos en Try ChatGPT y cuando le demos aquí, lo que va a empezar a hacer es que nos va a cargar algo parecido a esto. Aquí yo tengo ciertos chats, porque esto funciona con chats, tiene ciertos chats en donde yo le he estado preguntando cosas acerca de ciertos conceptos o ciertas cosas básicas o complejas a esta inteligencia artificial, a este modelo de lenguaje. Vamos a poner unos ejemplos. Cuando nos dirigimos a esto, a ChatGPT, nos va a aparecer esta ventanita, donde automáticamente aquí abajo podemos escribir ciertos, pues digamos, palabras que va a funcionar como un chat. Esto básicamente es un chat en donde cualquier cosa que le digamos, el modelo entrenado a través de redes neuronales, machine learning, nos va a poder generar una respuesta aproximada o de cierta forma acertada a lo que le estamos preguntando. ¿Y qué relevancia tiene esto con este curso? Bueno, lo que se ha visto también es que muchas de las inteligencias artificiales hoy en día pueden resolver tareas complejas, tareas sencillas, pero incluso pueden ya hacer las tareas que una persona normalmente haría. Un ejemplo de ello son con los programadores. De cierta manera,
ha habido controversia con este tipo de modelos de lenguaje porque muchas personas han comentado que incluso podría ser una manera de poder reemplazar a personas que desarrollan ciertos trabajos en específico, ciertas actividades en específico. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una persona que pues ahorita todavía no conoce del lenguaje R, ¿no? No sabemos bien cómo funciona la sintaxis, la programación condicional y quiero saber qué es lo que o cómo puedo empezar a aprender o necesito simplemente en este momento un programa que me pueda resolver cierta tarea o cierto problema en específico. Voy a decirle a este chat que escriba un código, le voy a poner así nada más, en inglés, esto funciona en inglés, que escriba un código, le voy a poner así, R code, un código de R usando, nada más le voy a poner así de ejemplo, usando conditional programming, así. Cuando yo le dé enter, lo que va a pasar aquí es que este modelo de lenguaje me va a mostrar un ejemplo de un script, así se le llama, un guión de R, del lenguaje R, aquí tiene problemas, aquí dice Python, pero es R, en donde voy a poder empezar o va a empezar a generar códigos de este lenguaje para resolver cierto problema en específico. Yo no le dije aquí que resuelva un problema, simplemente le dije, escribe un código de R usando programación condicional. ¿Y qué es lo que me puso? Me puso lo siguiente, vamos a interpretarlo así ahorita de forma rápida. No es necesario que lo sepamos esto ya. Lo que hizo aquí es que a una variable llamada X le asignó el número 5. Y simplemente este código de acá abajo lo que va a hacer es que va a evaluar condicionalmente si este valor que está guardado en 5 es positivo, es negativo o es igual a 0. Si nosotros o nosotras corriéramos este script en nuestro programa de RStudio, ya les estaré mostrando más esto, nos va a poder dar la respuesta aquí dependiendo de si es positivo, negativo o 0. Y podemos cambiar este valor para que nos muestre en la consola o nos muestre el programa de R estos valores. Entonces, si yo tuviera un problema muchísimo más específico en cualquier lenguaje de programación, bueno, casi cualquiera, quiero suponer, no he probado todos, yo podría decirle a esta inteligencia artificial, a este modelo de lenguaje o a este chatbot, le llaman, que me resuelva ese problema. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez yo quiero escribir un código que genere un gráfico de ciertos datos, ¿no? Voy a decirle, escribe un código de R, le voy a poner así, ahí, acá, que escriba un código de R usando, no sé, le voy a poner igual conditional programming, y le voy a poner, y que muestre un plot, ¿no? Un gráfico, así, un plot. Y le voy a poner otra vez esto. Esto ahorita, digo, a lo largo del curso vamos a estar aprendiendo cómo interpretar todos estos códigos. Lo vamos a aprender. Yo lo que le estoy diciendo aquí ahorita es que me escriba un código de R usando igual programación condicional, pero que también intente resolver un problema, no le estoy diciendo cuál, mostrando un código usando una paquetería, todavía no vemos lo que son las paqueterías, que se llama ggplot2. Entonces, cuando yo le doy enter, igual me va a generar un script, un código donde va a empezar a escribir de forma automática todo esto. Todo esto lo vamos a saber interpretar a lo largo del curso, pero lo que está haciendo es generar gráficos. Está generando un gráfico con ciertos datos. ¿Dónde están los datos? Los genero aquí arriba. Esto que dice ggplot2 es una paquetería para poder visualizar datos a través de gráficos muy sofisticados. Entonces, este código lo va generando en automático la inteligencia artificial. Entonces, si se dan cuenta, pues de cierta manera, el trabajo que haría una persona eh, estaría siendo reemplazado por una inteligencia artificial. Pero yo no quisiera que se lleven eso. Yo lo que quisiera es que aprovechemos de la mejor manera, aprovechemos al máximo estas herramientas para poder obtener todavía más información y poder resolver problemas de una manera más eficiente, más rápida y también más sencilla.
Y no simplemente quedarnos con la idea de que nos van a reemplazar y ya va a haber algo que lo haga, y no justamente una persona. Entonces, todo esto lo vamos a poder usar incluso en lenguajes de programación, pero no se limita a eso. También lo pueden usar en sus investigaciones. Pueden usarlo en investigaciones, pueden usarlo incluso para escribir poemas, que eso es algo que por lo cual saltó un poco más a la fama porque podía escribir un poema. Yo le puedo decir incluso algo distinto, ¿no? Escribe un poema para mi novia, le voy a poner, ¿no? Ahí, aquí me fue, ahí está. Para mi novia, le voy a poner. Ahí está. Y cuando le ponga esto, cuando se lo mande, va a empezar a escribir, escribir y escribir. Si yo le dijera o le mostrara las características de mi novia, me va a empezar a generar ahora un poema que tenga o describa las características de esa persona. Para cualquier cosa que se imaginen, entonces lo van a poder usar. Incluso les voy a mostrar un ejemplo aquí, que no sé si lo tenga, de un chat con el que estuve trabajando, en el que le dije que me hiciera. Aquí creo que fue esto. No, no es cierto, esto no fue. Estuve probando a ver cómo funcionaba con Python, con R, pero algo que le dije, que creo que ya no está aquí, fue que me generara una red neuronal, algo sobre Machine Learning, y me generó el programa, me generó el programa. Incluso, ya para terminar esta parte, hubo una persona que le dijo a ChatGPT que generara otra inteligencia artificial. Una inteligencia artificial te la generó ChatGPT a través de un código de Python. La ejecutamos y ahora esa inteligencia artificial va a ser una inteligencia artificial generada por otra inteligencia artificial. Como si ahí le pusieron como si hubiera tenido un hijo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vean el gran potencial que tiene esto. O sea, aquí, por ejemplo, yo le puse que explicara la computación cuántica en términos simples, ¿no? Y me puso todo esto. Lo gran interesante de esto es que esta inteligencia artificial no utiliza los buscadores de Google, no busca en ningún lugar, simplemente fue entrenada con datos, con una gran cantidad de datos, y todos esos datos los utilizó para aprender. Ese es básicamente el aprendizaje de máquina, el machine learning. Y deep learning ya lo que utiliza es algo más profundo para que de cierta forma aprenda de forma no supervisada. Es decir, no hay una persona que esté supervisando a este algoritmo para que aprenda, sino que este algoritmo solito va aprendiendo. Entonces, para eso vamos a utilizar ChatGPT a lo largo de este curso. No vamos a utilizar siempre ChatGPT, pero lo vamos a estar usando como complemento, ¿vale? Muy bien. Entonces, nada más ya para terminar esta parte, si ustedes quisieran jugar un poco con ChatGPT en la noche, en la tarde, cuando tengan tiempo, simplemente pónganlo en el buscador, chateen con él o con más bien con esta inteligencia artificial como si fuera una persona que sabe todo, o bueno, casi todo, y les va a ir dando respuestas. Tiene errores, eso sí, pero también hay que saber discriminar entre qué información usamos de lo que le estamos preguntando y cuál no. Y también hay que corroborar siempre esa información. ¿Por qué? El ejemplo que yo les puse acá con estos códigos, yo todavía no sé si funcionan. Aquí me da la opción de que puedo copiar el código y ya lo corro tal vez, pero siempre es tarea de uno mismo, de una misma, que nos aseguremos que lo que estamos obteniendo de aquí funcione correctamente también. Es más, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ahorita todavía no estamos viendo esto, pero lo voy a ejecutar y vamos a ver qué genera. Me generó esto. Cuando yo le dije a ChatGPT que hiciera un gráfico usando programación condicional, lo que hizo fue esto, un histograma. Utilizó un histograma con una media mayor a cero, es lo que dice acá. O bueno, parece que es igual a cero aquí. Pero esto es lo que genera. Entonces, de esa manera vamos a estar usando ChatGPT. Muy bien. Una vez dicho todo esto, esa parte de una suscripción, sí, creo que es algo que vi que estaban intentando meter una suscripción a ChatGPT, pero no indagué más sobre si iba a tener más ventajas la parte en la que tendrías que pagar para usarlo,
pero lo que sí vi es que tú ibas a poder usar ChatGPT de forma normal, así como lo estamos usando ahorita. Puede tener otras ventajas, eso sí no lo leí bien, no profundicé en esa parte, pero sí iban a agregar algo más, que creo que le llamaban ChatGPT Plus, algo así, pero sí estaba viendo que iban a agregar una suscripción. De hecho, hay algo que me llamó la atención bastante. Sí, aún es libre, todavía es libre. Ahorita yo lo estoy usando de forma libre. No tuve que pagar para esto. Em, de hecho, esta empresa que se llama OpenAI, le voy a dar aquí en su logo. Creo que no, más bien era aquí, en Research. Aquí te muestra varios de los, creo que es en Milestones. Ajá, aquí. Te muestra varias de las cosas o proyectos en los cuales está trabajando, redes neuronales, todo esto. Exacto. Ah, justamente, el de ChatGPT Plus, este mero, aquí. Una suscripción es lo que está manejando. Entonces, de cierta forma, algo que vi que estaban intentando integrar, no sé si era el de OpenAI igual, era que incluso podríamos ver si un código, un texto o algo que hayamos obtenido de esta inteligencia artificial era generado por un humano, una persona, o por una inteligencia artificial como tal. Entonces, eso fue algo que me llamó la atención a mí porque de cierta forma, si se dan cuenta, muchas personas lo podrían estar utilizando simplemente para facilitarse la vida en muchos aspectos. ¿A qué me refiero con esto? Yo les pongo un ejemplo. Em, yo me dedico normalmente, soy QFB, yo soy QFB y pues normalmente me dedico a la investigación. Es muy común en investigación, tal vez muchos y muchas de ustedes lo sepan, pues estar leyendo artículos científicos, tener que hacer resúmenes de esto, ¿no? Que algunos hacen tesis, algunos publican artículos científicos, etcétera. Si yo le dijera a la inteligencia artificial que me haga, por ejemplo, un resumen de algún artículo científico, te lo va a hacer, te lo hace. Si tú le dices que te escriba un marco teórico que tenga todas las características que involucren los objetivos de tu proyecto o la línea de investigación en la que estás trabajando o esas preguntas que quieres responder en tu investigación, también te lo va a hacer. El problema de eso es que de cierta manera, muchas de las cosas que deberíamos estar aprendiendo no las vamos a tal vez aprender de manera adecuada. Tal vez a un nivel ya avanzado, ya las personas van a tener esas capacidades y esas habilidades. Pero si lo empezamos a usar de una manera indiscriminada y no racional, digamos, desde la prepa o universidad donde vamos comenzando y nos queremos facilitar la vida para que nos resuelvan las tareas, pues de cierta forma ya hay un problema. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. También la inteligencia artificial puede hacer eso sin ningún inconveniente. Bueno, bueno, claro. Hacer un método analítico, ahí sí no creo que sea tan sofisticada para que lo pueda hacer. No lo he intentado, no descarto la posibilidad. No, sí, perdón que te interrumpa. Ujú. Justamente estoy en un proyecto con esta Franco Bodek, algo así, Daniela, maestra de Sí, analítica, y ujú, sí la conozco. ah, puso a hacer, igual ChatGPT le puso a hacer un método para titular vitamina C, Ujú, y le dijo, lo primero que necesitas es tener ácido ascórbico, ¿no? ujú, Pero luego siempre te decía que tenías que poner ácido clorhídrico y titular con hidróxido de sodio. Y es como, pues si tengo el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que voy a titular, no? O sea, no me ujú, va a servir para titular el ácido ascórbico. Y justamente claro. lo hizo para, pues, analizar con sus estudiantes que esto tiene muchas limitaciones. Y Ujú, lo que dices ahorita de resúmenes y todo, o sea, verdaderamente está poniendo en jaque, está creando una nueva revolución de la educación, ujú, porque los maestros no tanto que digan, ay, es que ya no van a aprender, siento que se están dando cuenta que algunas de las tareas que nos dejaban eran un poco didácticas, poco instructivas, ¿no? O sea, así aprendieron ellos y pues así nos las ponían porque pues así se tenía que hacer, pero está ujú. creando una nueva revolución en la educación y es básicamente lo que estamos haciendo ahorita con Daniela también. Ok.
Estoy muy de acuerdo en lo que comentas. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pienso que estas herramientas deberían de comenzarse em, a implementarse para poder resolver, pues, de cierta manera, esta parte de mostrar nuevas metodologías de educación. Lo único que te digo que veía era esta parte en la que, porque he visto, o sea, he visto casos en los que muchos estudiantes, lo vi porque conozco a algunas personas de ahí de la universidad, que intentaron utilizar esto para simplemente facilitarse la vida, ¿no? Y pues ya, que lo hiciera. Sí, sí, Em, sí. Nada más que siento yo, digo, es debatible y tal vez pueda estar yo mal, pero siento yo que hay cosas que sí deberíamos aprender por nuestra cuenta. Ese pensamiento crítico que vamos desarrollando a lo largo de la carrera y a lo largo de Claro. simplemente saber resumir artículos, saber Sí, buscar sí, en sí. la literatura todo este tipo de información, eso va generando unas capacidades y habilidades únicas en cada persona. Mm, Entonces, pues esta inteligencia artificial te lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Sin ningún problema. claro. Solamente siento que deberíamos de también, a pesar de que tiene un gran poder, un gran potencial, saber cuáles son esas consecuencias que podría traer también. Y eso que mencionas de la titulación de un método analítico, nunca lo había pensado, ¿eh? Nunca había pensado. De hecho, o sea, no se me hubiera ocurrido No, a mí tampoco, la verdad. preguntarle eso. A No, ver, no, no. no sé cómo ponerle un método o fuera vitamina C, ¿qué fue? Sí, sí. Mm, a ver, le voy a poner así. Nada más, muy general. Vamos a ver qué es lo que genera, ¿no? Te dice que prepare su solución, ¿no? Demuestra, ok, de vitamina C, ácido ascórbico, aquí está. Tu titulante te dice que es permanganato de potasio. Montes tu aparato, ¿no? La bureta. Digo, creo que lo dice de forma muy general, nada más. Mira, aquí te está mostrando unas gotas del indicador, diclorofenol, indofenol. Sí, esta Ujú. Daniela indicó que fuera por ácido base. Yo creo que por eso la mandó con esa ruta Mm, de hidróxido de sodio. Pero sí, o claro. sea, de hecho, lo que comentas es cierto, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros tenemos que aprender. La revolución ahorita pedagógica que se está dando, más que nada es la forma en la que se lo estamos enseñando a los estudiantes, Ujú. no es la correcta. Mm, Sí lo tenemos que enseñar y sí lo tienen que aprender, pero ¿cómo vamos a...? de- es que, bueno, me podría debrayar mucho, pero mejor ya no quito el tiempo, pero es básicamente eso, ¿no? O sea, sí lo tienen que aprender, pero ¿cómo se los enseñamos? Que sea verdaderamente un trabajo intelectual y no ujú, solo como de memoria o de recitar, ¿no? De ujú. resumir. Claro, completamente de acuerdo con eso. Habrá que intentar, pues sí, básicamente es algo, siento que va a ser difícil para muchos profesores y profesoras, esa parte, pero Sí, sí está supongo siendo muy que difícil. sí, vale. Muy bien, muy buenos puntos. Me agradó todo esto. Em, ok, del plagio. Híjole, fíjate que el plagio no he visto bien toda esta parte, pero justamente el hecho de que hayan implementado si algo era generado por una inteligencia artificial un humano, de cierta manera podría resolver esa problemática. Ahora, hubo un caso, o bueno, hubo una publicación de un artículo científico en donde la misma inteligencia artificial se colocó como primer autora de ese artículo. Después de ver eso, muchos científicos, revisores, saltaron porque pues indicaron y ellos dijeron que cómo era posible que un algoritmo computacional se iba a poner como una persona que escribió un artículo científico, ¿no? Eso era algo que como tal era parte de la, de las actividades de un científico, una científica, hacerlo, no que una inteligencia artificial lo hiciera como tal por ellos o por ellas. Entonces, siento que sí, conforme vayamos avanzando en este año, van a salir más
híjole, no quiero decir problemas, pero más retos. Van a salir más retos que se van a tener que resolver con el uso de la inteligencia artificial. Pero sí vamos a tener que aprender muy bien a cómo utilizarla, tal vez en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional o en la vida académica. Eso sí va a ser un reto poder implementarla, pero estoy seguro que se va a lograr. Y para bien, todo para bien. Muy bien. Entonces, ya una vez hecho esta introducción un poco sobre la inteligencia artificial ChatGPT, muy general incluso, lo que quería comentar ahora es la parte del lenguaje R. Vamos a estar utilizando esto, ya lo estaremos usando en su momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Cuando les mandé la parte de instalación, ahí venían dos cosas que se tenían que instalar. Uno que era el software de R y otro que era el software de RStudio. Son dos cosas muy distintas. Lo primero que instalaron, que es R, es el lenguaje como tal, el lenguaje de programación. Si ustedes en su computadora colocan simplemente R, les tiene que aparecer por aquí. Bueno, es más, no voy a poner R mejor aquí. Voy a poner acá en las aplicaciones de Windows. Tiene que aparecer aquí R, aquí está la carpeta. Aparece un programa con este símbolo, que es una R y con un óvalo atrás de color gris. Si yo abro este programa, lo que se va a abrir inmediatamente es esto. Es una consola. Todas las computadoras manejan una consola. Bueno, más bien todo sistema operativo. El sistema operativo Windows, Linux, el de Mac, manejan una consola. El lenguaje de programación R también maneja una consola. ¿Qué es lo que nos permite hacer una consola? Una consola lo que nos permite es movernos entre carpetas o entre todos los directorios y subdirectorios de una computadora, de todo ese sistema operativo. Poder manipular los archivos, poder manipular información, poder manipular datos incluso. Una consola en el lenguaje de programación R lo que nos permite en este caso específico es poder realizar una gran cantidad de procesos, como cuáles, poder realizar operaciones aritméticas, poder realizar operaciones lógicas, poder procesar una gran cantidad de datos, poder generar códigos enormes o códigos no tan complejos que nos permitan eh, visualizar los datos en un gráfico muy sofisticado. Todo eso lo hacemos a través de la consola de R. Les pongo un ejemplo aquí. Lo que voy a escribir aquí nada más es 1 más 1. Nada más eso. Si yo doy enter, lo que me va a dar aquí como resultado es un 2, ¿no? Es el resultado de esa operación aritmética. 23 más 8 me da 31. Si pongo 23 ahora por 9, me va a dar 207. Y así me puedo seguir con estas operaciones aritméticas. Lo mismo va a pasar con todas esas operaciones lógicas, como por ejemplo, esto es igual o mayor que, esto es menor que tal número, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Ahora, lo que instalamos aquí al inicio es justamente el lenguaje R. Lo que vamos a estar utilizando a lo largo del curso es el software de RStudio. ¿Por qué les indiqué primero que instaláramos esto? Porque el software de RStudio, que ya viene con otro logo aquí en sus aplicaciones y que tiene que venir con el nombre de justamente RStudio, aquí está, aquí me aparece, este software viene con esta R encerrada en un círculo azul. Cuando yo lo abro, aquí ya lo tengo abierto, es más, lo voy a abrir de nuevo. Cuando yo lo abra, lo que va a pasar aquí es que se tiene que abrir y tienen que observar si es que lo instalaron por primera vez o nunca lo han usado. Se va a mostrar ahorita una pantallita en donde está cargando, etcétera, y les va a aparecer esto. Les tiene que aparecer esto primero, esperen. Así, les tiene que aparecer así. Y acá no les tiene que aparecer nada. Déjenme borrar esta parte. Entonces, les tiene que aparecer esta ventana así, con estos, digamos, como divisiones. ¿Qué es lo que estamos observando? Y es lo que quiero mostrarles ahorita así muy rápido. Esto que abrí ahorita, ese rato aquí, la consola de R, la estamos viendo en este mismo programa. Voy a cerrarla. Aquí, ¿dónde? Justamente esto es la consola de R. Por eso necesitábamos instalarlo primero, para que pudiera leer bien el lenguaje R. ¿Cómo sé que estoy utilizando la consola? Porque me aparece este símbolo que se llama el prompt.
En los lenguajes de programación, normalmente escribimos los códigos en algo que se llama el prompt. Cada lenguaje de programación maneja un prompt distinto. R maneja este símbolo mayor que. Python normalmente maneja símbolos, 3 símbolos mayor que, o a veces 2 símbolos mayor que. Entonces, en R, cuando veamos este símbolo, nos indica que podemos comenzar a escribir códigos. Todo lo que escribamos en el prompt, en la consola, se le llama input, es la entrada. Y todo lo que salga como resultado se le llama el output, la salida o el resultado como tal, puede ser. Vamos a ver el ejemplo. Yo puse hace rato 1 más 1. Ahora la estoy poniendo igual en la consola, pero dentro del software de RStudio. Cuando yo ejecuto esto, el input es el 1 más 1, pero el output, pero el 2, perdón, el output es justamente este resultado, el 2. Ahorita nos vamos a meter más con esta sintaxis que aparece, estos números entre corchetes, muy general, pero nada más quiero que quede muy claro esto, porque vamos a estar utilizando mucho las palabras luego input, output, resultado, entrada, salida, todo eso. Se refiere simplemente a lo que escribimos en la consola y lo que sale como resultado. Ahora, RStudio lo que nos facilita es el poder manejar los datos de una manera más sencilla, y no solo los datos, también el propio lenguaje R, porque RStudio lo que representa es algo que le llaman un ambiente de desarrollo integrado, o IDE, se escribe así, IDE, IDE. El ambiente de desarrollo integrado lo que nos permite es poder visualizar de una manera más sencilla todo lo que manipulamos. En este caso, el software de RStudio lo que nos permite y lo que nos muestra son 3 ventanas al inicio. La primera es la consola, donde escribimos todo el código, donde se ejecuta todos los programas y nos dan resultados. El otro o la otra ventanita que nos muestra RStudio es aquí donde dice Environment is empty. Si ustedes ya han trabajado con RStudio, tal vez aquí ya tengan ciertas variables o ciertos objetos, pero esta parte se llama el ambiente de R, es donde se guardan, digamos, los datos, donde se guardan las variables con las que vamos a estar trabajando. Ahí es donde se guarda toda la información, ya lo estaremos viendo. Y la parte de abajo es la parte que le llaman normalmente la ventana de los gráficos. Esta parte aquí ahorita se muestra donde dice plots. Tiene otras pestañitas donde nos podemos mover, pero en la parte de aquí es donde se muestran los gráficos. Como hace rato, cuando ejecutamos un código que nos dio ChatGPT, se muestra un gráfico aquí. Pues justamente ahí se van a observar todos. Lo demás son otras ventanitas en las que vamos a estar indagando y vamos a estar manejando un poco más a lo largo de este curso. Pero lo que quiero que se queden son estas ventanas que aparecen en RStudio, pero tenemos una cuarta. Para poder llamar a la cuarta ventana, simplemente tenemos que irnos a la ventanita aquí de File, en RStudio, le damos clic aquí y donde dice New File, ahí aparece al inicio RScript. Algo muy importante de esto, y quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas personas que son programadores o programadoras, normalmente van a decir que no recomiendan usar RStudio, más bien el lenguaje R para ciertos procesos. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente te van a recomendar usar Python o te van a recomendar usar luego, se me fue el nombre de este otro software, Julia, creo se llama el otro software, Julia, o luego te recomiendan usar JavaScript, digo, JavaScript, ahorita ya quien lo use es como está muy avanzado, pero yo lo que quiero dar aquí con este paréntesis es que con el lenguaje R, o al menos con RStudio más bien, que utiliza como complemento el lenguaje R, tú puedes crear una gran cantidad de cosas, una gran cantidad, vamos a decir, de aplicaciones, entre comillas. ¿Por qué? Tú puedes crear no solamente scripts de R. Les voy a mostrar el ejemplo. Si yo lo ejecuto, se abre esta otra ventanita, donde voy a empezar a escribir códigos. Pero si me voy de nuevo a File, en New File, todas estas opciones que aparecen abajo son cosas que podemos crear con el lenguaje R. Podemos crear códigos de HTML, podemos crear documentos, podemos crear códigos de texto, códigos de SQL, de Python incluso, JavaScript, de CSS, podemos crear markdowns, que estos son como documentos, digamos, parecidos a algo que les llaman látex. Podemos utilizar látex incluso aquí, que son estos softwares de escritura que son muy sofisticados, incluso para crear artículos científicos.
lenguajes de programación como C++, C. Podemos crear aplicaciones web incluso desde R, con esto que se llama Shiny Web App, notebooks de R, podemos crear presentaciones de PowerPoint incluso desde R, documentos de Word desde R y una gran cantidad de aplicaciones más. Aquí tal vez a ustedes no les aparezcan todas, tal vez sí, pero dependiendo de conforme vayan avanzando ustedes, se van a dar cuenta que van a poder crear más cosas, más aplicaciones, páginas web incluso completas, desde el uso del lenguaje R. Lo que nos va a interesar aquí nada más es un script de R. Por eso seleccioné la primera opción. Entonces, cerrando ese paréntesis, lo que nos va a aparecer aquí es el otro panel, el último panel que faltaba. ¿Para qué me va a servir este panel? Para escribir mis códigos. ¿Cómo los voy a escribir? Y aquí vamos a estar viendo buenas prácticas de escritura. Siempre en cada uno de los códigos que vayamos escribiendo en los programas, siempre se van a combinar dos cosas. Los comentarios, que significa que son entradas que no se van a ejecutar, que no te van a dar un resultado, y también va a estar la parte de los códigos, los programas que sí se van a poder instalar. Complementos, ¿complementos para qué? Para poder generar aplicaciones o para utilizar R, nada más. ¿Te refieres? Para este caso de complementos, sí, de cierta forma hay algunos que sí se tienen que instalar otros complementos a otras paqueterías. Por ejemplo, para utilizar Python, digo, podemos crear aquí scripts de Python, pero si quisiéramos ejecutar el lenguaje de programación Python aquí en R, sí tendríamos que instalar complementos, en este caso algo que se llaman paqueterías. Se las muestro así muy rápido. Hay una paquetería que se llama Reticulate, así se escribe, que sirve para poder ejecutar códigos de Python dentro del ambiente de R. Entonces, sí se tienen que instalar esos complementos o paqueterías para poder utilizar algunas cuestiones. Algunas ya vienen por default, cargadas y las podemos utilizar sin ningún problema. ¿Vale? Vale. Ok, entonces, yo les decía que estos scripts van a venir con cosas y les voy a mostrar el ejemplo con lo que generamos acá con ChatGPT. Vean, híjole, creo que no viene acá. A ver, voy a poner acá mejor donde hice unos de Python. Aquí, esta parte, vean. Aquí le puse que hiciera un código de R complejo, usando ciclos for, usando condicionales if, condicionales if, else, if, todo esto lo vamos a ver. Y lo que me generó fueron estas dos cosas. Me generó este código, pero aquí arribita aparece algo que se llama comentario. Estos comentarios son muy importantes que siempre los coloquemos en nuestros scripts. ¿Cómo los colocamos? Con este simbolito. Este simbolito que muchas personas conocen como el símbolo, creo que de gato. Creo que le di mucho zoom. Otras personas los conocen como numeral también, el numeral, pero eso lo que te permite es generar comentarios y no son códigos que se ejecutan. La parte de abajo, que no viene con este numeral, son los códigos de R. Ya son como tal funciones, algo que le llaman vectores, que lo vamos a ver así también de forma introductoria, y todo lo demás que le dije acá en este caso que creara, ¿no? Entonces, siempre que estemos aquí manejando R, en este caso con RStudio y cualquier otro lenguaje de programación donde hagamos scripts, siempre escriban sus comentarios. ¿Qué van a poner en esos comentarios? ¿Qué es lo que va a ejecutar la siguiente función? ¿O qué es lo que hace la siguiente función? De nuevo, voy al ejemplo de acá. Aquí lo que te dice es definir un vector de valores. Este comentario me está diciendo que se tiene que crear un vector, algo que se llama vector, que va a tener ciertos valores. ¿Cuáles? Pues del 1 al 10. Lo siguiente es, te muestra, ¿no? Iniciar o generar un contador. Pues lo genera así, ¿no? Y luego te dice, usar un ciclo for para iterar sobre cada uno de los valores, etcétera. Entonces, los comentarios nos ayudan para poder saber qué es lo que va a ejecutar el siguiente código o la siguiente línea de código. Eso de línea de código, me faltó mencionarles, son estos numeritos que aparecen acá. Voy a dar Enter así varias veces y vean que se van mostrando números, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Todos estos números no representan solamente números, representan líneas de código. Es muy importante también saber identificar esas líneas de código, porque hay ocasiones en las que un código es tan largo
como este que tenemos acá, que empieza desde aquí no se muestran los números, pero empieza desde aquí, desde donde dice for, y termina acá. Aquí termina ese código. Utiliza varias líneas de código, pero simplemente es un solo programa. ¿Cuál? Todo esto que estoy seleccionando. Todo esto es un solo programa que va a generar cierto proceso, pero utiliza varias líneas de código. Lo voy a copiar y lo voy a pegar nada más para que vean el ejemplo. Aquí lo pegué desde ChatGPT. Me faltó aquí nada más esto. Pero esto es un código completo, un programa que utiliza varias líneas de código. Y dense cuenta que estos son detallitos que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Aparecen estas flechitas, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba. La gran facilidad que te da RStudio, este ambiente de desarrollo integrado, es que si tú le das clic aquí, puedes hacer que todo se condense en una sola línea de código y ya escribir desde acá y no tener todo tu código así muy complejo y muy largo en donde podamos confundirnos. Si lo queremos mostrar, le damos clic aquí y listo, ¿no? Son cosas o detallitos que vamos a estar aprendiendo a lo largo de este curso. Pero bueno, eso es algo que les quería mostrar y les quería hacer mucho énfasis porque... ¿y por qué se los digo? Bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque normalmente las personas que no somos programadores o programadoras, vienen o digamos, vamos a escuchar comentarios de personas que sí son como tal programadores y programadoras, diciéndonos que normalmente nuestros scripts no se entienden, o sea, nuestros códigos no se entienden. Y eso es porque normalmente omitimos el poner comentarios, el tener una sintaxis lógica que tengamos que utilizar, un orden lógico que tengamos que utilizar para que se entiendan. ¿A qué me refiero con todo esto? Todo script de R o de cualquier lenguaje de programación que hagamos tiene que ser reproducible. Si yo les paso este código a ustedes y lo ejecutan en su computadora, les tiene que salir el mismo resultado que a mí. Yo les voy a estar pasando scripts que fui creando a lo largo de estos cursos. Esos scripts ya están como tal limpios para que el mismo resultado que me dé a mí les dé a ustedes desde su propia computadora. Eso siempre es algo que tenemos que cuidar, la reproducibilidad de los códigos. Porque si alguien quisiera usar su código y le salen puros errores, pues no va a ser nada reproducible. Y entonces, pues, ¿para qué lo utilizamos? Entonces, para eso utilizamos los comentarios, hacemos un orden lógico de las cosas y de los códigos, ¿vale? Pero lo vamos a estar aprendiendo. Muy bien. No sé si tengan alguna duda, una pregunta, un comentario hasta este momento. ¿Todo bien? Me pueden decir cualquier cosa, algo que no haya quedado claro, si repito algo, pero todo lo demás lo vamos a estar aprendiendo a lo largo de este curso, ¿vale? Ok, muy bien, Aranza, vale. Ok, vale, vale, Juan. Muy bien, entonces, vamos a irnos. Les voy a mostrar ahorita voy a mostrarles ahorita en esto que queda de esta sesión, parte del lunes, algo que quiero que quede muy claro. ¿Por qué quiero que quede muy claro? Porque lo vamos a estar utilizando ahora sí cuando entremos a la programación condicional. Tal vez muchos y muchas de ustedes ya hayan escuchado de estructuras de control en el lenguaje de programación, pero para quienes no, se las voy a presentar porque son muy esenciales en este lenguaje. ¿Qué son las estructuras de control? Y ya estamos comenzando a utilizar el lenguaje R. Bueno, una estructura de control representa un arreglo o un objeto que nos permite almacenar información, nos permite almacenar datos. El lenguaje de programación R maneja una estructura de control muy importante que siempre va a estar presente en cualquier código de R que escribamos. ¿A cuál estoy refiriéndome? Al vector. Esto que estoy aquí mostrando, esto que acabo de subrayar aquí, eso es un vector. ¿Pero qué representa realmente un vector en el lenguaje R? Bueno, si yo me voy a mi consola, a mi programa de RStudio, y me voy aquí a mi consola, al prompt, y escribo el número 1 y doy un enter, yo voy a mostrar o voy a observar aquí dos cosas. Voy a observar que voy a tener ese mismo número 1 que puse en el input, en la entrada,
pero también voy a tener como resultado un número entre corchetes. Acá arribita, cuando hice la operación de 1 más 1, también me aparece ese número entre corchetes. ¿Qué me está representando? Un vector, un objeto del lenguaje R. Yo puedo escribir el número 12 y me va a mostrar ese mismo número entre corchetes. Yo puedo escribir una sintaxis especial para poder escribir secuencias de números, por ejemplo aquí, que es escribir, digamos, el 1, 2 puntos y el 50, ¿no? Es un ejemplo. Ejecuto esto y lo que se va a mostrar en mi consola es el número 1 hasta el 50, pero lo que representa es un objeto. Pues ese objeto como tal, de cierta manera, viene representado por cualquier... Ay, la conexión es inestable, no se escucha. Se trabó, se trabó. No, sí, fui yo, porque me indicó que fue inestable la conexión. Ok, comento de nuevo. Lo que generé fue una secuencia del 1 al 50. Y vean que aquí lo que estamos generando es que ahora me aparece el número va a representar es cualquier número, cualquier letra, un valor lógico o cualquier objeto individual o combinación de ellos también va a ser un objeto. Escribo algún nombre o alguna palabra, voy a poner mi nombre aquí en este caso, y ejecuto esto, también estoy trabajando con un vector. ¿Cómo sé que estoy trabajando con un vector? Si Python o algún otro lenguaje, estos caracteres llaman ahora cadenas o strings, pero esto, ¿vale? Sigue grabando, híjole, híjole, a ver, ¿en qué parte se trabó nada más para... ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 ok, ya te ok. volví a escuchar. Ok, vale, vale. Sí, de repente la señal falló un poco y se salió. Ok, vale. Vale, vamos a continuar entonces. Ok, se sigue grabando. Bueno, lo que les comentaba entonces que... Es más, ahorita lo que quiero que identifiquemos nada más es
unas cosillas, unos aspectos generales. ¿Cómo saber identificar un vector en el lenguaje? ¿Cómo lo sabemos identificar? Simplemente porque en el resultado, en el output, nos va a aparecer un número entre corchetes. No importa cuál sea ahorita. Este número entre corchetes siempre lo que va a representar es una posición. Es decir, este número que está aquí al ladito, que estoy subrayando, es el número 1. Pero este número 1 tiene una posición dentro de toda esta secuencia. Es decir, representa la posición inicial de todo el vector. Por eso me aparece aquí al inicio el número 1 entre corchetes, porque me indica la posición del primer elemento. Ahora, el número 32 que aparece aquí abajo me indica la posición, aquí, perdón, entre corchetes, me indica la posición del elemento que está a la derecha de ese número entre corchetes. Voy a poner nada más un ejemplo con una secuencia más grande. Voy a poner del 1 al 150, 250 y voy a ejecutarlo. Y vean que ahora lo que me va a aparecer es una secuencia del 1 hasta el 250, pero aparecen diferentes números entre corchetes, el 70, el 93. Y esto simplemente me indica la posición del elemento que está a la derecha. ¿Por qué? Porque es muy importante en el lenguaje R saber identificar la posición de los elementos. Ya lo estaremos viendo más a detalle, pero la posición de los elementos en un vector y en cualquier estructura de datos es muy importante conocerla. Vean ahora lo siguiente. ¿Qué pasa si yo escribo ahora el 50, dos puntos, y escribo ahora hasta el 250 y de enter? Lo que va a generar es una secuencia de este número que yo especifiqué, el 50 hasta el 250, pero dense cuenta ahora que los números entre corchetes ya no corresponden con el que está a la derecha. Acá arriba sí correspondía, ¿no? El 1 con el 1, el 24 con el 24, etcétera. Pero ahora aquí ya es el número 1 con el 50, el 24 con el 73. ¿Qué me está diciendo? Que ahora el número 50 ocupa la posición número 1. El número 73 ocupa la posición 24 y así, por ejemplo, con el número 234 está ocupando la 185. Algo muy importante que quiero mencionarles aquí. Dependiendo de cómo tengan su consola de R, les van a aparecer índices muy distintos. Tal vez lo que yo estoy haciendo aquí, si ustedes lo ejecutan en su consola, les va a parecer diferente. ¿Por qué? Estas cositas de aquí, los paneles, se pueden mover. Yo puedo hacer que esto esté más pequeño, más grande, o simplemente quitarlo y dejarlo hasta por acá, ¿no? Voy a quitar esto de acá, dejarlo hasta acá. Y cuando yo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, del 50 al 250, es el mismo de la vez pasada, ahora esta secuencia se va a hacer más larga. Y ahora los índices que aparecen aquí entre corchetes son diferentes. Entonces, posiblemente si les aparece distinto a ustedes, es porque acá tal vez lo tienen un poco más pequeño y les va a aparecer números distintos, pero representa exactamente lo mismo. ¿Por qué sabemos estas posiciones o por qué queremos saber estas posiciones? Porque a partir de estas posiciones podemos identificar elementos que están a la derecha de acá. Por ejemplo, el número 68 corresponde a la posición 19. El 69 será la posición 20, el 70 el 21, 22, 24, 23, 24, 25, etcétera. Y así nos podemos identificar o podemos identificar las posiciones. Tal vez hasta este punto, para quienes todavía no tengan mucha experiencia en el lenguaje R, pueda parecer no tan significativo el saber esas posiciones, pero cuando empecemos a ver la programación condicional, cuando empecemos a utilizar vectores o otras estructuras de datos, se van a dar cuenta que es muy importante conocer eso, muy, pero muy importante. Pero bueno, ¿qué les quiero mostrar aquí entonces? Yo lo que les quiero mostrar de forma muy, muy general, déjenme ver si las tengo aquí, si cargan estas partes. Creo que no carga todo, pero bueno, les voy a mostrar entonces. Estábamos aquí, que el lenguaje R maneja estructuras de datos. La principal y digamos, el elemento base de las estructuras de datos en el lenguaje R es el vector. ¿Por qué? Porque a partir del vector se construye todo lo demás. Matrices, arreglos, esto le llaman arreglos, los data frames, o que son tablas o listas. Esta parte de lo que se llama data frame es como una tabla de Excel. Maneja columnas y maneja renglones. Aquí lo importante de esto es que eh,
los vectores podemos manejarlos o se deben de manejar siempre de una misma clase. Yo les mencionaba ese ratito que los vectores que manejamos eran de clase numérica, por ejemplo, que son puros números. Puedo manejar vectores que son puras letras o puedo manejar vectores que sean puros valores lógicos. ¿A qué me refiero con valores lógicos? Si yo escribo en mi consola la palabra true en inglés, en mayúsculas, me va a aparecer esto, true, y otra vez el número entre corchetes. Esto es un valor lógico, el valor lógico de verdadero. Si maneja verdadero, también tiene que manejar falso. ¿Cómo lo ejecutamos? Simplemente escribiendo en la consola la palabra false. Lo ejecuto y se va a mostrar un vector con la palabra false. Estos son los valores lógicos. Los vectores tienen que manejarse siempre de una misma clase. ¿Cómo puedo saber yo que un vector es de una misma clase? Voy a escribir aquí en el script. Voy a poner como comentario, conocer la clase de un vector. ¿Cómo la conozco? Hay una función. El lenguaje R maneja algo que se llaman funciones. Y en este caso no aplica solo para el lenguaje R, aplica también para lenguajes como Python, C++, incluso otro que se llama Bash, SQL. Cualquier lenguaje de programación o la gran mayoría de ellos manejan funciones. Muchas de esas funciones son específicas para poder saber o poder, digamos, conocer las características de los objetos dentro del lenguaje. Un número, digamos, el número 10, ya representa un objeto en el lenguaje que corresponde a una clase en específico. ¿Cómo puedo saber su clase de un vector o de algún elemento o un objeto? Escribo la palabra class, en inglés en este caso, con doble S, class, y lo que va a aparecer aquí es que se me va a autocompletar diferentes opciones de funciones que llevan esa palabra. La que a mí me interesa es donde dice class. Yo la selecciono y cuando la selecciono me autocompleta con dos paréntesis. Y aquí una cosa bien importante que hay que tener en mente. Todas las funciones en el lenguaje R siempre van a tener esta sintaxis. Va a tener un nombre que va a representar el nombre de esa función y siempre van a estar acompañadas, siempre, 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 no hay excepción, de dos paréntesis. Estos paréntesis siempre van a estar en una función. Entonces, cuando ustedes vean, y voy a irme de nuevo acá al código de ChatGPT, cuando ustedes vean paréntesis, significa que están utilizando una función. Por ejemplo, aquí me generó, vamos a decir, un vector que va del 1 al 10. Estos paréntesis están encerrando esos números. ¿Por qué? Porque está utilizando una función. ¿Qué función está utilizando? La que está al inicio de este paréntesis de apertura, la letra C. Esta letra C es demasiado esencial en el lenguaje. Ya se las estaré mostrando. Pero lo que quiero que se queden aquí es que las funciones en el lenguaje R siempre van a tener esa sintaxis. Y algo también muy relevante, porque he visto que normalmente cuando se escriben funciones, lo que suelen hacer es dar un espacio aquí entre estos paréntesis y el nombre de la función. Es válido, puede funcionar en algunos casos, pero en otros casos no es tan esencial que hagamos eso porque nos puede generar errores. Siempre deben estar pegados o junto a la palabra de la función. Ahora, ya que les mencioné esto, les quiero mostrar cómo funciona o cómo se puede utilizar esta función que se llama class. Escriban ahí el número 1 dentro de esos paréntesis y ejecútenlo en la consola. ¿Cómo puedo ejecutar algo que está en un script directo a la consola? Hay dos opciones. Selecciono lo que quiero ejecutar y le doy en la palabra run. Le doy aquí en run y lo que va a pasar es que se va a ejecutar aquí en la consola un resultado. Se puso un input, que es justamente lo que seleccioné, lo ejecuté aquí en la consola y el resultado o el output es esto de acá. ¿Qué me está indicando? Que la clase a la cual pertenece el número 1 es de clase numérica. Si yo escribo aquí, abajito de nuevo, la función class, dos paréntesis, escribo unas comillas y voy a escribir mi nombre, César, selecciono esta línea de código, le doy en run, lo que me va a mostrar ahora es la palabra carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase a la cual pertenece el nombre César
la cadena César o el vector llamado César es de tipo carácter. Lo mismo va a pasar si yo utilizo la función class con sus dos paréntesis en la palabra true. Ejecuto esta línea de código en la consola y ahora me aparece la palabra lógica. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que podemos utilizar funciones para conocer la clase de un elemento en el lenguaje R y que el lenguaje R maneja al menos, o bueno, no al menos, sino que maneja diferentes clases de un vector o de objetos. Aquí les estoy mostrando tres nada más. Clase de tipo numérica, clase de tipo carácter y clase de tipo lógica. Esas tres clases son las que más vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. Numéricas, carácter y lógicas. Esas son las tres clases que vamos a estar usando y que el lenguaje R maneja. Pero no se limita solamente a esas. Les voy a mostrar solamente para conocimiento, para que lo conozcan y después si lo ven, no sepan qué representa, pero estoy seguro que han utilizado tal vez números complejos o han escuchado de ellos. Pues justamente el lenguaje R te maneja números complejos. Si ustedes recuerdan esa sintaxis de los números complejos, a ver si yo me acuerdo, si no me corrigen, era colocar un número que era un número real y colocar el número imaginario, ¿no? Que era, por ejemplo, 2i, la letra i. Si yo ejecuto esto en la consola, lo que me va a aparecer aquí es que es un número que se llama complex. Esto representa un número imaginario, que es lo que normalmente, pues luego enseñan en las clases de álgebra. Esta es otra clase de lenguaje R, un número imaginario también, complejo, un número complejo. Y solamente para conocimiento también les voy a mostrar otra clase de lenguaje R. Voy a escribir la palabra class, voy a escribir otra vez los paréntesis, voy a escribir el mismo número 1, pero antes de ejecutar ese número 1, le voy a agregar la letra L mayúscula. Esto, cuando yo lo ejecute en mi consola, lo que va a ponerme como resultado es esta palabra, integer, es decir, una clase de tipo entero. Esto es un número entero. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Es el mismo número 1 que está aquí arriba. ¿Por qué cuando yo le agrego la letra L, ahora lo cambia a un valor que se llama entero? El lenguaje R te va a manejar dos tipos de clase numérica. Son dos. Dentro de esta clase numérica va a haber dos grupos. Algo que le llaman números dobles y algo que le llaman números enteros. ¿Qué es un número doble? 1.0, por ejemplo. Ahí, 0.0. Eso es un número doble. O 3.14. Eso es un número doble. Los números decimales en el lenguaje de programación R se llaman dobles. En el lenguaje Python también o en otros lenguajes de programación. Y el número que no tiene decimal, en este caso lo conoce o lo representa o lo agrupa en la clasificación de enteros. Lo que está pasando aquí es que a pesar de que este número 1 no tiene un decimal, todo número que utilicemos en el lenguaje R siempre lo va a leer como un doble, como un decimal, siempre. La única forma en que podemos hacer que el lenguaje R lea un número como entero son dos. Que hagamos que le coloquemos una letra L mayúscula después del número o que hagamos un proceso de transformación de los datos. Ya lo estaremos viendo. ¿A qué me refiero con eso? Que yo le diga a R que cambie un número decimal a un número entero. A eso se le llama coerción, pero ya igual vamos a estarlo viendo cuando veamos la programación condicional. ¿Y por qué les digo esto ahorita? Tal vez normalmente cuando lo vemos así aislado, simplemente les digo, pues sí, el lenguaje R te maneja números decimales, te maneja números enteros, pero debe de tener una relevancia. Tienen una relevancia como tal. El por qué R te maneja un decimal y un entero muy específicamente, de forma muy específica. Eso es porque el lenguaje R fue construido para dos cosas. Para hacer análisis estadísticos, así estadística muy compleja incluso, y para hacer visualizaciones de datos a través de gráficos. Para eso está construido el lenguaje R. Entonces, el hecho de que el lenguaje R te pueda
diferenciar entre un decimal y un entero es muy importante en las funciones estadísticas, porque muchas funciones estadísticas necesitan generar variables que les llaman categóricas, es decir, grupos de valores enteros. Y ahí es donde entra la relevancia de esto. Por ejemplo, el gráfico que les mostré hace rato con ChatGPT, que lo generó ese modelo de lenguaje, ese histograma también maneja, de cierta manera, números enteros. No se veían ahí, pero también estaba manejando números enteros. Un gráfico, por ejemplo, de columnas, de barras, maneja números enteros o maneja variables categóricas. Es decir, agrupar ciertos objetos en una categoría en específico. Para eso les muestro esto ahorita, para que lo tengamos presente después, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, algo que quieran que aclare un poco más, en los que profundice un poco más o vamos bien. ¿Todo bien? Ustedes me dicen, ¿eh? Me pueden detener en cualquier momento, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Lo pueden hacer. Siempre Si no, va a ser los vectores de una forma, no pueden ser combinados. eso es muy buena pregunta, porque fíjate que el lenguaje R sí tiene complicaciones con eso. Los vectores pueden ser combinados. Pueden ser combinados, pero lo que siempre se recomienda es que los vectores sean de una sola clase. ¿Por qué? Les muestro un ejemplo y aprovecho tu pregunta para introducirles, mostrarles una nueva función del lenguaje R. Voy a poner aquí como comentario, crear un vector con la función, así se llama, función eh, concatenación, de concatenación se llama, concatenación. ¿Qué quiere decir esto? Hay una función en el lenguaje R que es justamente la que mostró el código acá de ChatGPT, que es esta C minúscula. Esa C minúscula lo que me permite es crear vectores de una longitud más grande o vectores combinados, como tú dices. ¿Cómo se utiliza? Se escribe la palabra C minúscula, se escriben los paréntesis, porque es una función, y lo que voy a escribir adentro son los valores que quiero que tenga mi vector. Puedo escribir el número 23, puedo escribir el número 90, el número 34, etcétera, pero algo muy importante. Cada elemento individual que quiero incluir en mi vector siempre debe ir separado por una coma. Y lo que yo recomiendo aquí para que los scripts sean leíbles, sean entendibles, es que siempre que escribamos una coma, después de la coma, pongamos un espacio. Siempre después de una coma, yo les recomiendo poner un espacio para que sea más fácil de entender. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es crear un vector de 3 elementos. Si yo lo ejecuto en mi consola, lo que voy a obtener como resultado es ahora el número 23, el 90 y el 34 en forma de vector. Y vean que me aparece este número entre corchetes. ¿Por qué? Porque representa un vector. Esta función me permite crear vectores. Se llama C porque significa concatenar, es decir, unir elementos individuales que están separados por una coma en un vector único, como el que está acá abajo en el resultado. Voy a hacer la prueba que tú me dices. Si yo coloco la función de concatenar, coloco igual el 23, voy a colocar el 90, coma y el 34, voy a añadir otro elemento más con una coma, un espacio, y voy a escribir ahora la letra C. Perdón, voy a escribir mi nombre, César, así. Lo que estoy haciendo ahí es que estoy escribiendo un vector, estoy concatenando 4 elementos para generar un vector que va a tener el número 23, el 90, el 34 y la palabra César. ¿Qué va a pasar cuando lo ejecute? Cuando yo lo ejecute, voy a obtener este resultado. Vean la gran diferencia que hay entre el número 23, 90 y 34 de este nuevo resultado al resultado anterior. Aparecen entre comillas. ¿Qué me está diciendo eso? Que el lenguaje R acaba de hacer algo que se llama coerción, es decir, una transformación. Todos los números que estaban en esta línea, la línea 10, la línea de código 10, todos estos números ahora ya no representan para el lenguaje R números, ya no son de la clase numérica, ahora son de la clase de tipo carácter, esta clase.
¿Por qué? Porque si yo combino vectores de una clase, de clases diferentes, lo que va a generar el lenguaje R es transformar los datos, pues en este caso a la clase que es más flexible para que pueda trabajar con ellos. ¿Eso qué quiere decir y qué consecuencias tiene esto? Que si ustedes quisieran hacer un análisis estadístico o crear un vector, un gráfico que lo vamos a ver, con números que están entre comillas, no lo van a poder hacer. R no lo va a poder interpretar. Y les voy a mostrar un ejemplo bien sencillito aquí. Vean. Voy a ponerles entre comillas el número 23. Voy a poner después de ese número 23 afuera de las comillas el operador de suma y voy a poner otra vez el número 90, ¿no? Entre comillas. Tal vez para alguien que, digamos, no haya conocido aún el lenguaje R, va a leer esto y va a decir, ah, pues sí, va a ser una suma de 23 más 90, ¿no? Y me va a dar 3 y listo. Pero cuando yo le ejecute en el lenguaje R, lo que va a mostrar es algo que se llama error. Estos errores son bien comunes en el lenguaje. Aquí aprovecho a decirles de forma, pues, voy a decirles algo muy importante. Cuando estamos empezando a trabajar con los lenguajes de programación, van a encontrarse con una gran cantidad de errores. Errores por aquí, errores por allá, que el código no compiló, le llaman compilación cuando un código se ejecuta bien, que no compiló bien, que el resultado me arrojó un error y no obtuve un valor esperado como que yo quería. Todo el proceso de aprender un lenguaje de programación, siempre van a estar ahí metidos o implicados los errores. Entonces, siempre que van un error, no quiere decir que no sepan hacer un proceso o que no están ejecutando algo porque no sepan. Tal vez puede ser porque no tenemos las herramientas necesarias para poder ejecutar algún proceso en específico. Pero estos errores son muy importantes saber interpretarlos. Este error que me acaba de salir, lo que me está diciendo es lo siguiente. Tienes un error en este input que estás colocando, 23 más 90, pero esos números entre comillas. Me aparecen estos dos puntos y me va a mostrar ahora qué es lo que exactamente, o bueno, de forma muy general más bien, está pasando. Me está diciendo, tienes un argumento no numérico usándolo, o que lo estás usando, con un operador binario. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje R maneja algo que se llaman operadores. Los vamos a ver en la siguiente sesión y a ver si ahorita aprovecho de introducirle esa parte. Maneja algo que se llama operadores. ¿Como cuáles? El operador de suma, un operador aritmético. Pero aquí lo importante de esto es que me está diciendo, a ver, tú estás intentando hacer una suma con dos letras, ¿no? Es como si estuviera haciendo la suma de la letra A con la letra B. Esto es exactamente lo mismo que está escrito acá arriba, solamente que aquí adentro no es la letra A, sino el número 23. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es lo mismo? Porque son caracteres. El simple hecho de que esté encerrado entre comillas cualquier elemento ya representa para R un carácter. Y el hecho de que yo utilice esos caracteres con una suma me va a generar siempre un error. Porque estos operadores les llaman binarios, ya lo vamos a ver. Y son operadores no numéricos. Es decir, un valor o una letra no es un valor numérico como tal. ¿Cómo podrían representar el nombre César o su propio nombre en un valor numérico? Tal vez así no se podría con el simple alfabeto, con lo que conocemos. Puede ser, ¿no? Por una función, o sea, es muy específica, que le digamos, quiero que César represente el valor 584, se podría hacer. Pero así por naturaleza y por las matemáticas como tal y por el alfabeto que conocemos, una letra no puede tener un valor numérico. Por eso R nos genera esto. Entonces, volviendo de nuevo a la pregunta que me hacías de si podemos hacer combinaciones, sí se puede, pero no la recomiendo porque va a generar este tipo de errores también. Va a generar una coerción o una transformación de los datos y cuando queramos usar esos datos en un futuro con sumas o con pruebas estadísticas o con gráficos, van a saltar aquí siempre errores. Siempre, siempre, siempre. Incluso aquí pueden combinar, voy a agregar otro valor,
voy a poner una coma y voy a poner la palabra true. Es un valor lógico. Es lo que vimos acá arriba, ¿no? Que pertenece a la clase de los lógicos. De hecho, está aquí todavía. Si yo ejecuto de nuevo esta línea 10, esta línea de código 10, lo que va a aparecer ahora es que el valor lógico también lo transformó a un valor de tipo carácter. Siempre que vean cualquier elemento entre comillas, ya automáticamente piensen que va a ser un carácter. Siempre, 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 siempre. Si no tiene comillas, no es carácter. Si tiene comillas, sí va a ser carácter siempre, ¿vale? Entonces, a lo que voy con todo esto es que el lenguaje R tiene la facilidad de que podemos manipular datos de cualquier tipo, numéricos, de tipo carácter, valores complejos, enteros, decimales. Incluso maneja otro tipo de clases que no las introduzco aquí porque son ya, de cierta manera, cosas que no vamos a necesitar y que se utilizan para cosas muchísimo más, pero más específicas. No son necesarias conocerlas. Pero el lenguaje R te facilita eso, manipular tus datos. Solamente que sí tenemos que saber cómo manipular, cómo los vamos a combinar, cómo los vamos a procesar después para generar, digamos, em, para generar gráficos o pruebas estadísticas adecuadas y correctamente bien hechas, ¿vale? Muy bien, todo eso es lo que maneja el lenguaje R. De hecho, a ver, ahorita quería darles un ejemplo. Ya me acordé, un ejemplo que les quería dar. ¿Por qué el lenguaje R maneja de cierta forma caracteres? Mm, Tal vez uno no podría decirle la relevancia, ¿no? Pero vamos a irnos ahorita con ChatGPT. Me voy a ir con ChatGPT. Y le voy a decir que escriba un código de R. em, Creo que se escribe así, no sé si esté mal. Em, am, ¿Qué representan las secuencias de aminoácidos, de residuos de aminoácidos? Son letras, ¿no? Si yo le digo esto a ChatGPT, me va a dar un código, en este caso, donde va a poder procesar una secuencia. Aquí me está generando una secuencia de aminoácidos, ¿no? ¿Quién sabe cuál? ¿Quién sabe qué representa esa secuencia? La sigue generando. ¿Quién sabe cuánto se tarde? Pero la sigue generando. Son aminoácidos, pueden ser prolina, leucina, valina, etc. El lenguaje R te permite manipular este tipo de información. Conocer la longitud, por ejemplo, aquí te dice, conoce la longitud de tu secuencia, cuál es la frecuencia de cada residuo de aminoácido en tu secuencia que pusiste acá arriba, y pues otras cuestiones acá, ¿no? Todo lo demás, otras funciones más. Entonces, pues de cierta manera el lenguaje R tiene esa facilidad de poder manipular secuencias sin siquiera saber que representa una secuencia de aminoácidos que están en una proteína, ¿no? No sabe que esto es una proteína, el lenguaje R. Nosotros y nosotras tal vez lo sepamos, tal vez no, tal vez sí, pero esto es una gran ventaja de estos lenguajes de programación. Esto mismo que estamos haciendo aquí se puede replicar con Python también sin ningún problema. La gran ventaja que a mí me gusta decir en cuanto a Python y R es que el lenguaje R te permite hacer pruebas estadísticas más sofisticadas y además te permite crear gráficos muchísimo más sofisticados, más elegantes y más complejos también. Python también, pero tiene ciertas limitantes. Pero lo mismo que hacemos con R, lo podemos hacer con Python. Nada más como comentario. Entonces, pues vean que el lenguaje R tiene esas facilidades de poder manipular clases o elementos de cualquier tipo de clase. Vectores de tipo numérico, carácter, lógico, complejos, enteros y decimales. Y todo eso igual lo vamos a estar viendo a lo largo de este curso. Entonces, ya para finalizar esta sesión y no hacerla un poco más larga, quiero que se lleven ustedes la idea de que el lenguaje R no solamente representa manipular números, letras, valores lógicos, sino que tiene un fundamento el por qué podemos manipular todos esos objetos y esos elementos. El hecho de que podamos hacerlo es porque podemos o nos permite más bien resolver problemas muy, muy específicos. En el área de ciencia de datos es un área ahorita que digo, ya hace unos cuantos años ha ganado un poco más relevancia, pero específicamente más este año y el año 2022. La ciencia de datos se basa en manipular datos masivos
generar algoritmos incluso de Machine Learning y generar pruebas de hipótesis a través de pruebas estadísticas y resolver problemáticas. ¿Dónde se utiliza esto? Pues en empresas, ¿no? En industrias farmacéuticas, empresas grandes, empresas donde utilicen muchos datos de marketing. En política también se puede utilizar, en gobierno, el gobierno utiliza muchísimos lenguajes de programación, específicamente Python, eso sí. Entonces, el lenguaje R es muy flexible para poder introducir todo este tipo de análisis a cualquier área en específico. En este caso, ya para terminar, lo vamos a estar utilizando más como un poco ciencia de datos, porque yo lo que quiero que se lleven es cómo aprender a manipular datos de forma masiva. Normalmente lo que se hace es tener datos muy grandes. Y luego en esta época donde dicen creo que es la época o la era de los datos, es muy importante que ustedes, personas que se dediquen a la ciencia o en cualquier otra área en donde estén, es muy importante que sepamos cómo manipular esos datos, porque si no lo saben, van a buscar a otra persona que sí lo sepa y posiblemente ahí sí podría haber un reemplazo de un puesto. Entonces, el hecho de manipular datos con lenguajes como R, Python o incluso SQL, que es otro lenguaje de programación, va a generar un gran valor pues, digamos, en la parte curricular para que podamos movernos en este nuevo mundo tecnológico. Entonces, eso sí es algo muy real que está pasando ahora y se los comento porque eh, las últimas ofertas de trabajo que he visto, una que me llegó apenas, necesitaban personas que conocieran de lenguajes de programación, específicamente R, Python, SQL, pero además algunos te pedían incluso que conocieras o supieras cómo hacer Machine Learning, que supieras cómo manejar la estadística bien, que tuvieras un inglés avanzado, al menos te pedían B2 a C1, ese nivel de inglés, y te pedían mínimo 3 lenguajes de programación. Entonces, vean que ahorita esto ya no es simplemente, pues, saber un lenguaje de programación por puro gusto. Creo que ya se está volviendo más una necesidad. El hecho de que podamos manipular datos con simples códigos, como lo vamos a estar viendo aquí. Y lo vamos a estar viendo de una manera muchísimo más elegante nosotros y nosotras. ¿Cómo? Condicionalmente. Es decir, que con un código tan pequeño vamos a poder procesar y automatizar incluso cosas, o más bien datos enormes, masivos, que es lo que necesitan ahorita pues muchas empresas. Incluso ya si quisieran poner después su empresa utilizando este tipo de lenguajes de programación, lo podrán hacer. Pero bueno, con esto quiero finalizar la sesión, con esa parte, y comentarles que la siguiente sesión de lunes vamos a estar viendo un poco más de estas estructuras de datos. No las voy a ver a profundidad porque lo que quisiera es entrar de lleno a la parte de programación condicional, pero yo lo que les voy a mandar en su correo al que registraron en el Google Forms es esto. Es un archivo, les voy a mandar un archivo en PDF, donde es una guía del lenguaje R. Esta sí me dediqué a escribirla yo solito, donde viene cómo usar el lenguaje R desde la parte más básica, creación de vectores lógicos, vectores numéricos, cómo utilizar y leer o interpretar mensajes de advertencia, errores, cómo manipular datos así un poco más masivos, todo este tipo de cosas se las voy a mandar. Vean, aquí introduzco también los data frames, introduzco aquí también la parte de gráficos, y aquí les muestro al final, todavía no está terminado, todavía falta mucho, la parte de programación condicional. Esto es lo que vamos a estar viendo en este curso. Toda esta programación condicional la vamos a estar viendo aquí. Esta sintaxis que están viendo aquí, estoy seguro que cuando termine el curso van a poder interpretarla sin ningún problema. Todo esto. Y vamos a poder desarrollar ese pensamiento lógico para poder resolver problemas específicos en nuestra área de trabajo o en nuestra área profesional. ¿Vale? Muy bien.
Voy a tener el compartir pantalla. Casi no me alcanzo a ver, pero no sé si tengan alguna duda, una pregunta o comentarios que quieran hacer de esto. ¿O todo bien? ¿Todo ha quedado claro hasta ahora? Ok, vale, Claudia. Ok, muy bien. Vale, Jorge. Cualquier otra duda que tengan, tienen ahí mi número, me pueden escribir sin ningún problema, máximo hasta las 3 de la mañana, porque ya después de esa hora ya no sé ni quién soy, pero nos vamos a ver el siguiente lunes a la misma hora, a las 6, ¿vale? Nos vemos entonces, yo les mando ese archivo para que cuando tengan tiempo de leerlo o quieran consultarlo en algún momento, lo pueden hacer. Entonces, vale, pues nos vemos el lunes. Se cuidan. Bye, nos Bye. vemos, bonito fin. Bye, bye, Adiós, bye. gracias. Bye.